Buenas noches, como ya es una costumbre, vamos a empezar a la hora en punto, son las 19:30 y vamos a iniciar la cuarta conferencia del ciclo ¿Cómo hice mi investigación? Esta vez tenemos como expositora invitada a la doctora Jimena Soruco, docente de nuestra carrera, que va a exponer todo lo que ha significado el desarrollo de su investigación, la ciudad de los Cholos, ¿no? Como ya lo hemos señalado, esto está orientado más que a hacer un debate, digamos, teórico, metodológico, ver cuáles han sido los avatares a los cuales se enfrenta el investigador, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos que hacer como investigadores? ¿Cuáles son los problemas a los que nos enfrentamos? ¿Cómo construimos nuestro objeto de estudio? ¿Cómo desarrollamos nuestra metodología? Etcétera, etcétera, ¿no? Entonces yo los voy a dejar esta vez con David Llanos, que va a ser el moderador, y con Jimena. David. Gracias. Bueno, gracias a todos los que están presentes en esta sala. Continuando con estos ciclos conversatorios metodológicos más que conferencias de cómo hice mi investigación en sociología y en diversos campos, esta noche vamos a escuchar las experiencias de investigación de una de las profesoras más destacadas de nuestra carrera y también de la Universidad de San Andrés, Jimena. Y el conversatorio, para su reflexión metodológica, fundamentalmente girará en torno a la construcción de la pregunta de investigación, los métodos que ella ha ensayado para poder construir su objeto de estudio y sobre todo las experiencias de abordaje metodológico que la autora ha experimentado para escribir su obra, que está acá, La ciudad de los Cholos, mestizaje y colonialidad en Bolivia, siglo XIX y XX. Es decir, Jimena nos va a compartir qué hizo en su trabajo de campo para responder a la pregunta central de su trabajo. Muchas veces en las publicaciones vemos mayormente los resultados de la investigación y no tanto qué se hizo para obtener dichos resultados. Eso es lo que nos va a compartir aquí la profesora Jimena. Y además, como este estudio básicamente atraviesa entre la sociología y la literatura, la expositora nos va a comentar también ese puente que ha realizado entre ambas disciplinas, una suerte de fertilización mutua, diríamos así, de ambas disciplinas para poder construir su objeto de estudio y la experiencia metodológica. Jimena Soruco es profesora de la carrera de Sociología y Literatura de la UNSA, obtuvo su maestría y doctorado en la Universidad de Michigan en 2006. Desde hace más de 8 años es profesora de nuestra carrera de Sociología y entre sus obras más importantes podemos destacar Literatura y Sociedad Bolivianas, Clases y Desplazamiento en Carlos Medinaceli, publicado en 2016, La ciudad de los Cholos, mestizaje y colonialidad en Bolivia, siglos XIX y XX, publicado en 2012, la parte metodológica que vamos a tratar hoy, Los varones del Oriente, el poder en Santa Cruz, ayer y hoy, publicado en 2009, la cual ha tenido incluso una destacada e interesante polémica académica en su momento, que me acuerdo, ¿no es cierto?, que ha desatado, digamos, en el debate académico, y entre otros trabajos académicos que conocemos de la profesora. Sin más preámbulos, vamos a invitar a nuestra expositora a compartir con nosotros sus experiencias en el terreno de la investigación social desde una mirada más de adentro de la cocina, como podríamos decir, ¿no es cierto?, en el campo metodológico. Adelante. Bien, gracias David por la presentación tan generosa que has hecho. Gracias Raúl por la invitación, por la organización de estas charlas que me parecen muy útiles para los estudiantes y para nosotros también, porque me he puesto a pensar cómo había escrito, ya son varios años, entonces refresca uno, ¿no?, la memoria, la experiencia. Gracias Mario también por la invitación, por la organización de este evento. Me parece que es un evento importante y gracias a todos ustedes por estar acá. Veo varias caras conocidas, son estudiantes, son amigos que están acá, entonces
Es una alegría estar acá. Además, he charlado, encontré una copia más, le había dado a David porque decía, era mi única, es mi única de segunda edición, y había tenido una de primera, y a la entrada he hecho challar el librito porque no me están dejando sacar una tercera edición por un asunto de derechos de autor, y FEA tiene la publicación de los derechos y no está soltando para una tercera edición porque es un libro que ya no se encuentra, sí, fotocopias, pero no en el original. Entonces, yo les cuento cómo he hecho este proceso. Voy a leer una partecita y luego voy a seguir, ¿no?, charlándoles. Tuve la suerte de estudiar un doctorado en literatura en un momento en que los límites de la disciplina eran muy amplios. Yo hacía mi trabajo y mandaba mis capítulos, y mi tutor me hacía comentarios sobre la argumentación, sobre la estructura entre los capítulos, sobre la bibliografía, pero no me puso reparos sobre los límites disciplinares que trascendía o no. O sea, para mí, por suerte, en el desarrollo de esta, ya era ¿no? Había hecho un capítulo, fue, digamos, el examen de maestría, y el libro fue ya la tesis del doctorado. No había, pero yo venía de la comunicación, donde había hecho la carrera, yo había titulado, y de sociología, donde había tenido el egreso. Entonces, no me cuestionaron si esto era literatura, cuándo literatura era, ¿no? A veces me he puesto a pensar que si iniciaba esta investigación como mi tesis de licenciatura en sociología o en literatura, porque se trataba de una tesis de licenciatura, quizá no hubiera habido este trabajo, porque hubiera sido largo y arduo el proceso de justificar por qué pertenecía a una disciplina o por qué pertenecía a la otra. Pero yo tuve esa libertad. Además, era un momento en que la carrera, todavía ahora la disciplina de literatura se había abierto mucho con estudios culturales, a veces en exceso, me parece, ya mirándolo desde ahora. Entonces, no fue un tema para mí justificar por qué esto pertenecía a literatura, ¿no? Aunque a mí me parece que es más de sociales, digamos, viéndolo después. Entonces, tuve esa libertad. Lo siguiente para mí importante que les quiero comentar yo tenía una sospecha, había una pista ahí, y se fue convirtiendo en pregunta de investigación. Pensando este tiempo, yo creo que un libro clave que había leído en la carrera, el último año de la carrera, era en el seminario que daba, en el curso que daba Silvia Rivera, La raíz, colonizadores y colonizados. Me impactó muchísimo este libro. No era la década de los 90 que yo estaba estudiando, y no toda la tesis del mestizaje colonial. Entonces, mi pregunta era, no entiendo bien cómo es esto del mestizaje colonial, la reproducción del mestizaje, ¿quiénes eran estos mestizos que fregaron todo? ¿No? ¿Y qué era esto de lo cholo? ¿Se trataba del eran mestizos, eran los mismos? ¿Quiénes eran? ¿Cómo habían fregado todo en el horizonte nacionalista y en el horizonte liberal? Entonces, es una pregunta que yo sé ahorita es absurda, es medio tonta la pregunta, porque me fui dando cuenta en la investigación. Entonces yo quería entender bien el mestizaje, qué era esto, y quiénes eran los mestizos, quiénes los cholos. Entonces empecé a trabajar en mis cursos en mis cursos del doctorado, en los debates sobre el mestizaje que había en América Latina, que son interminables, ¿no? Cuando terminé esto, me vine a trabajar acá, ¿no? Venía y iba. Y empecé a hacer mi trabajo de campo. El primer capítulo, el primer lugar donde empezó a tener un poco más de cuerpo esto, fue el último capítulo acá, que era el teatro de Raúl Salmón. Empecé a ver las obras de Raúl Salmón. Yo había trabajado en la tesis de licenciatura en el Palenque, ¿no? Me llamaba la atención el fenómeno masivo, lo que convocaba y qué discurso estaba manejando ahí, pero no tenía las herramientas. Entonces, con el teatro popular de Raúl Salmón empecé a leer sus obras. Y me habían dicho una cosa que me habían dicho bien en la universidad de Stan, en Michigan, me parecía una buena sugerencia, bien rigurosa: tienes que leer todo lo que se ha escrito. Yo empezaba a leer, se había escrito sin tener mucha idea, ¿no? Porque primera vez que entraba al teatro. Entonces empecé a trabajar las obras de teatro de Raúl Salmón. Lo que aparecía ahí, aunque tenía una variedad de obras, eran obras escritas en los 40, desde los 40, hay algunas a los inicios de los 80, pero yo encontré que este fenómeno primero era masivo. Mencionaban, ¿no?, la crítica de la época. Revisé todo lo que se había escrito sobre Raúl Salmón y su teatro popular. Entonces las críticas mostraban cifras. Decían, el teatro de Raúl Salmón en los 40 competía con el fútbol. Seguramente el fútbol no era muy masivo, pero tengan ustedes en cuenta que los equipos de fútbol se habían formado ya a inicios del 20, o sea, ya estábamos hablando de 50 años, la ciudad era grande, entonces había consumo, la gente compraba sus entradas y iba al fútbol. Y estos decían, Raúl Salmón compite con el fútbol. Entonces era un dato interesante. Y el contenido de las obras de teatro se referían, cambiaba un poco el tema, pero la idea central, el relato central era:
la hija de una señora de Pollera, de una chola que vivía en un conventillo, pues solamente con la madre, porque por supuesto el padre los había abandonado, se enamoraba de un mestizo, de un criollo que la seducía y la dejaba embarazada y la abandonaba, ¿no? Y entonces, y luego veía no sé si ustedes han ido a ver las funciones de teatro de Raúl Salmón, de lo que fue luego el Teatro Popular. Es interesante porque además convoca, hasta ahora, yo he ido a la última presentación, si no me equivoco, en 2005, no sé si ha continuado, se presentaba en los colegios, pero era una interpelación, un reconocimiento colectivo, ¿no? Sí, ¿no? La virlocha de las obras de teatro volvía a la madre y le pedía perdón. Entonces, dígame esto, la metáfora de la hija pródiga, ¿no? Pedía perdón a su madre con la que había cortado por ¿no? los encantos del mundo exterior, y finalmente volvía donde la madre. Entonces estaba jugando algo de identidades ahí, ¿no? Estaba la mujer Pollera, aparecía la virlocha, la ciudad de La Paz, conventillos, sectores populares. Y entonces digo, ahora después de defender ese capítulo, yo tenía la maestría, ¿cómo sigo? Entonces empiezo a trabajar seriamente, digo, no, voy a trabajar archivo, ya me toca trabajar archivo. Yo no voy a tener trabajo de archivo, pero a mí me gusta el trabajo histórico, ¿no? Soy medio antisocial, entonces de verdad es para mí bien difícil hacer entrevistas, es un tema, ¿no? Yo prefiero trabajar documentos, me gusta estar en el archivo, ¿ves? Entonces me voy al archivo, empecé en el archivo, no sabía nada de archivo. Me fui al archivo Arturo Costa de la Torre, y estaba una directora buena, que ya no estaba, Pica Tari, que me daba documentos, y empezaba a revisar, eso revisé meses. Pero uno de los documentos, vi las fotos del Estudio Cordero, las fotos que saca Antonio Paredes Candia en la chola boliviana, y fotos del Archivo de la Paz, donde aparecían estas cholas que parecían adineradas a inicios del 20, pero no sabía si eran adineradas o era traje de domingo, ¿no? Y pagaban para ir y compartir con las amigas, no sabías eso. Cuando revisaba archivos, me puse meses a revisar, yo creo que quizá un año entero revisé, ¿no? Los periodos que estaba acá, archivos, revisé partidas de nacimiento, revisaba memorias de instituciones, revisaba concesiones mineras, el censo, revisé censos que estaban produciendo urbanos, revisé un montón de documentos, pero no aparecían mujeres, pero yo no sabía, claro, no había pensado que yo no podía identificar si eran mestizas, si tenían pollero o no, si eran criollas, si eran indígenas urbanas. Ya el calificativo don o doña ya no funcionaba, parece ser, en la época, tampoco los apellidos. Entonces yo decía, ¿qué hago? Podría trabajar una descripción de guías de comerciales, revisé, eran lindísimas, pero no podía agarrar el tema. Hasta que tuve la suerte de, no sabía si eran mujeres de pollera o no, y cuando se cambiaba la pollera, estaba revisando los estudios históricos. Por ejemplo, Rosana Barragán había dicho, no, las mujeres de pollera mantienen la pollera a fines del 18 para ser la élite del sector popular, en vez del último eslabón, digamos, del sector urbano, el más criollo. Entonces parecía esto, y encontré un caso de archivo que me agarré, y fue uno que es de encontré además la pintura que la había publicado Antonio Paredes Candia, de esta chola, doña Juana Vidaurre de Arteche, que tenía es una mujer muy rica que tenía unas minas en Colquechaca, primero con el marido, se llamaba la casa Arteche, en socavón San Bartolomé de Arrillagas, entre 1850 y 70, el marido, y cuando él muere ella sigue con el negocio. Se mencionaba que era amiga de Melgarejo, que tenía dinero y era chola, tenía pollera, tenía los... A mí me llama la atención porque en ese momento la criolla ya no se está vistiendo así, esta ropa anacrónica. Si tiene tanto dinero, ¿por qué no deja la pollera, deja las trenzas y se mimetiza en la élite? Y encontré la folletería, porque era una casa importante del 19, los litigios que tenía, ¿no? Porque había quienes pedían la concesión, y había sus peleas, entonces tenían eso. Seguí el rastro, pero claro, era solamente un caso, entonces no sabía muy bien qué hacer. Como había estado estudiando literatura y viendo ciertas novelas, el siguiente punto fue, tal vez les estoy comentando un poco el recorrido, ¿no?, de mi pregunta, como todavía no entendía claramente qué era la tesis, yo no entendía claramente, no veía todavía si iba a funcionar o no, yo solamente seguía y seguía revisando porque no podía ya había pasado más tiempo, si retrocedía y cambiaba, no había manera, entonces yo seguía, no sabía bien qué era. Entonces en un punto entro a las novelas y me doy cuenta que esa era mi fuente, porque en las novelas, a diferencia de los archivos, se mencionaba muy claramente que eran mujeres de pollera. En muchos casos empiezan a aparecer novelas, luego ya entiendo la cronología y empiezo a estudiar la cronología. La primera novela donde hay un personaje principal que es una mujer de pollera en Bolivia es con los datos que tenía en la época. Ahora ha salido nueva información, han revisado bastante novelas del 19, pero para esa época era la novela En las tierras de Potosí de Jaime Mendoza de 1907.
Entonces empiezo a revisar todas las novelas que había bolivianas para encontrar personajes cholos, ¿no? Y encuentro un montón para la cantidad de novelas que se han escrito en Bolivia. Entonces empiezo a revisar mi corpus. Y claro, empieza a conformarse, fíjense, ya no un trabajo de indagación. Yo había revisado un poco el contexto de la época, tenía los datos históricos, qué estaba pasando con el tema político, se me hacía claro que había urbanización, pero el asunto empezaba a convertirse en representaciones. Yo tenía las novelas y en las novelas podía ver claramente, tampoco tienes otros medios en la época no habían demasiados, tal vez un estudio de música, por ejemplo, que ha hecho la Jenny Cárdenas, que está haciendo, te permite ver subjetividades populares. Yo me di cuenta, no estoy viendo sectores mestizos o cholos ni subjetividades, estoy viendo escritores criollos, ¿no? Mestizos, letrados de inicios del 20 que están escribiendo sobre estas mujeres de Pollera, y empiezo a notar que están diciendo sobre estas mujeres de Pollera. Y además hay un boom de la novela boliviana, que además es la novela moderna en esa época. Además, luego, bueno, vamos a ver, es un ejercicio medio sociológico la de estas novelas. Representan a la mujer de Pollera de manera obsesiva. Entonces digo, si me he encontrado el caso de la Juana Arteche el 19, iré a ver literatura del 19 a ver qué pasa. Tal vez siempre ha sido así la literatura boliviana. Voy a ver el 19, buscaba lo que podía, pero no conocía yo de literatura menos del 19 en la época, estaba estudiando literatura en el doctorado. Entonces empiezo a revisar, encuentro obras de teatro, algunas novelas, y no había mención de sectores populares en las obras de teatro ni en las novelas del 19. Entonces no es posible que haya, ¿por qué? De pronto esos escritores empiezan a escribir sobre las mujeres de Pollera en esta época. Y entonces ya empieza a tomar cuerpo. Lo que estaba trabajando finalmente eran formas de representación a través de la literatura. Cómo se estaba representando a la mujer de Pollera, a la chola y a la señorita también mestiza en este periodo, ¿no? En el que estaba estudiando. Y entonces ya cobra sentido la dimensión temporal histórica, ¿no? No había sido las identidades, no habían sido siempre las mismas. Los contenidos de esas identidades, las representaciones cambian. Son representaciones, por tanto son construcciones sociales que varían a través del tiempo. Y entonces empiezo a hacer un historizo, digamos. Si ustedes tuvieran, yo en esa época no pensaba hacer, pero si hubiera escrito ahora este libro, por ejemplo, me hubiera hecho un gráfico, me hubiera hecho cantidad de novelas en el periodo y en qué momento salen los picos y cuando bajan, digamos. No, y luego incluso no solamente novelas, sino teatro. Entonces te vas dando cuenta que las novelas donde había personajes y luego protagonistas, el 19, además eran amores endogámicos, digamos, era la típica, como las novelas latinoamericanas, digamos, de esta época, hace unos años, era la mujer que se enamora, la mujer pobre que se enamora de un señorito y descubre que son hermanos, entonces, o primos, ¿no? Y entonces el amor imposible, de ese tipo de romance, pero era bien específico de una clase. Entonces los sectores populares pasaban como de telón de fondo, ¿no? Los cargaban, servían la mesa, pero no eran protagonistas. Entonces la pregunta ahí empieza a cobrar sentido, y la pregunta, ¿por qué aparece en la literatura la representación de la chola en este periodo? ¿Qué está pasando en la sociedad para que aparezca esta representación? Y entonces empiezo a utilizar el trabajo de archivo, las fuentes secundarias, lo que habían escrito los historiadores, etcétera, de la época, para un poco comprender esto. Identifico, ya les decía, podría tener un gráfico, ¿no? Un número de novelas, digamos, y luego obras de teatro, de representaciones sobre cholas. En un momento hay un pico, pero incluso no solamente la frecuencia varía en el tiempo, sino los contenidos. La primera parte de las representaciones que ya conforman, fíjense, todo el siglo XIX que había visto el caso Arteche y esto de los dramas donde no había mujeres de Pollera y eran romances solamente endogámicos, ¿no? Es el primer capítulo. El siguiente es la literatura sobre la chola, que empieza en 1907 y esta fase concluye casi hasta los 30. Entonces en este primer momento los escritores de la época ven a la mujer de Pollera. Yo creo que aparece, las primeras descripciones son medio grotescas, que huele mal, que es pobre, que es andrajosa, pero sin embargo el ojo del narrador de estas novelas se ha quedado mirando este personaje, que no se lo miraba en 19, pasaba desapercibido. Entonces empiezan así. Luego son descripciones, ya por ejemplo la famosa es el cuento La Visquisimi, la de la boca dulce, de Costa Durrell, un gran escritor, que dice, que es un poco tipo moraleja, ¿no? En el cuento el narrador está mirando a su amigo que se enamora de una mujer de Pollera, pero como en un centro minero, son centros mineros o ciudades estas novelas, ¿no? Como se enamora de una mujer de Pollera, la mujer lo seduce y lo enchola, ¿no? Entonces eran novelas que hablaban del encholamiento de estos señoritos.
Y se encholaban, no cuando tenían experiencias sexuales con las mujeres de pollera, eso era normal, digamos, podían ser empleadas domésticas, podrían ser, vivir en las haciendas. El problema era cuando estos señoritos se enamoraban de las mujeres de pollera y vivían con ellas y acababan casándose con ellas. Ese era el momento del encholamiento. Entonces, el cuento un poco dice, miren cómo, ve a su amigo había viajado de Cochabamba, tenía la enamorada señorita, llega al centro minero, solamente hay hombres trabajando, beben un montón, tienen plata, se enamora de esta chola en una chichería y el narrador se va. Cuando vuelve años después lo encuentra a su amigo despeinado, pobre, encholado, ¿no? Entonces ese es el periodo de la literatura. Sin embargo, esta mirada pero fíjense, aunque se condena el encholamiento, la mirada de estos escritores, yo creo que las representaciones de la época masculinas tendrían a ver a la mujer de pollera como casi una mujer fatal, era una femme fatal, era una mujer que devoraba a los hombres, era una mujer que los acababa seduciendo, la de la boca dulce, fíjense, la de la boca dulce, acaba seduciendo, pero la seducción es la supervisión, entonces se quedaban perdidos. El primero que rompe esta literatura y da la vuelta, yo trabajo tal vez no hubiera puesto ahora la chola como prostituta, porque había un ejercicio también que decían las novelas, esta señora de pollera tiene mucho dinero, tiene unas chicherías, pero tiene mucho dinero porque es amante de muchos clientes criollos, por ejemplo, que le regalan joyas y no sé qué, entonces se atribuía la riqueza a un intercambio sexual, ¿no? Que a cambio se daban joyas, no se pagaba por el sexo, no era una prostitución directa, pero se daban regalos a cambio de tener relaciones sexuales seguramente estables a través del tiempo. Además se señalaba que estas mujeres de pollera no tenían marido y tenían hijos de diferentes hombres. Llamaba la atención porque también la mirada era primero de admiración, porque estas mujeres eran autónomas económicamente, pero al mismo tiempo no cumplían las normas, ellas hacían lo que querían y no cumplían las normas de decencia que se les pedía a las señoritas, ¿no es cierto? Por ejemplo, una novela de esta época es tan terrible, a mí me ha marcado, alguna vez hemos leído, El Alto de las Ánimas, que creo que es del 21, que el protagonista se está quejando de que su hermana ha osado leer un libro sin su permiso. Entonces, ese era el control, ¿no?, sobre la mujer de clase media. No podías leer un libro sin el permiso de tu hermano, ni siquiera era el padre, era el hermano, no te daba permiso para leer, o por lo menos eso muestra la novela y la representación, ¿no? Entonces, estas mujeres eran muy independientes, pero al mismo tiempo vivían al margen de esos códigos de decencia estipulados para estas señoritas según estas representaciones. La novela que cambia estas imágenes fuertemente ya después de la Guerra del Chaco, que le está escribiendo de los 20, es la de Carlos Medinaceli, La Chascañao. Por primera vez aparece en la literatura la imagen es el señorito el que escribe la novela, se va a su pueblo, su padre ha muerto, él estaba estudiando Derecho en Sucre y se enamora de una mujer de pollera. Primero sale con la señorita, se casa con la señorita, muere, pero acaba igual embrujado por los ojos de la Chascañao y la de los ojos de Estrella. Y tiene sus hijos y se dedica a se queda en el pueblo. Y de alguna manera en esa época se discutía la relación entre literatura y nación. Entonces el planteamiento era, esta literatura funda una nación más chola. Y Medinaceli nunca había sido político. Yo creo que si era político, esto hubiera sido la novela del 52. Pero él estaba bastante distante político y muere antes, digamos. Por eso no se la lee así la novela, pero ya funda otra época. Fíjense, la novela se publica en 47 y ya es una sociedad diferente a la liberal. O sea, la imagen de la mujer como este ser promiscuo, esa mujer fatal, y además que tenía dinero y joyas, salían las fotos que yo veía por los amantes, se convierte en la imagen de la madre de la nación. Entre las discusiones empiezan a aparecer en los ensayos. No, la mujer indígena no es tan capacitada para ser madre de la nación porque todavía está fuera del progreso. En cambio, la mujer chola es comerciante y vive en los pueblos y es vital. Y entonces los discursos tienden a aparecer en relación a la mujer chola como la representación de esa nación, digamos, de esa nación que ya había pasado la Guerra del Chaco y estábamos en otro periodo. Entonces, el ejercicio, después de ver las representaciones, fue ver por qué pasaba esto. Y entonces, a partir del trabajo histórico, más bien la concentración era buscar lo que a mí me parece que pasaba, y es un poco lo que se intenta explicar aquí, es que aunque habían estos discursos sobre la mujer de pollera, estos discursos se estaban dando porque estos criollos, muchos de ellos que habían estado, digamos, que venían de familias tradicionales, veían en el periodo liberal una irrupción de nuevos ricos. Y muchos de esos nuevos ricos, como pasaba a mí me parece en la estructura social boliviana, no es que, yo creo que lo que yo pienso a partir de la investigación que he hecho acá y un poco he intentado desarrollar es que la estructura social en Bolivia
no es una estructura rígida en términos de mantenimiento de los grupos sociales en los lugares. A diferencia de Chile y Argentina, aquí no tenemos viejas familias que se mantienen en la élite. A mí lo que me parece es que en esta sociedad hay movilidad social, tal vez regulada, y hay un recambio de élites fuerte. La élite del 52 volta a la élite liberal. En este momento era la parte de la élite liberal, no se olviden que los liberales eran nuevos ricos mineros. Patiño es el caso, ¿no? Era una persona que hubiera nacido en un hogar humilde, hubiera sido al máximo monaguillo en Cochabamba, pero la minería hace nuevos ricos rápidamente. Pero ¿qué le decía a la élite que estaba siendo desplazada por este ascenso social? Le decía, este es un cholo, tiene dinero, es un nuevo rico, ¿no? Finalmente está haciendo... Entonces su manera de defender era acusar al otro con estos, no esos epítetos raciales, étnicos que estaban pasando en la época. Y lo mismo estaba pasando, me parece, con estas mujeres de pollera. Por una parte tenías muchas de estas novelas hablan, el problema es la mujer de pollera que es autónoma, primero puede empezar como empleada, luego tiene una chichería, etcétera, pero el problema central era, me parece para estos escritores, que esta mujer va a tener hijos y ya va a tener dinero en la ciudad, y la inversión que va a hacer en sus hijos es para que sean abogados. Entonces hay un montón, por ejemplo, no es la candidatura del Choro Portales, del 26, que te dice, es la historia de una señora que trabajaba con este doctor, ¿no? Criollo, que luego hace su chichería, pero se mantiene en la casa, y él, ese doctor criollo, apadrina a este abogado, a este estudiante lo hace abogado, y el abogado, cuando se encumbra socialmente, acaba exilando, mete preso y exila a su padrino, digamos. Entonces era un problema, había aparecido la mujer de pollera y lo cholo y lo popular en las novelas de la época, en las representaciones, porque había una disputa, había un proceso de ascenso social fuerte en esta época. No ampliado a los sectores indígenas rurales, eso va a venir con el 52, pero en ámbitos de ciudad y de sectores mestizos, de viejas élites coloniales, digamos, que habían sobrevivido a la independencia, estaba llegando un grupo de nuevos ricos. Y estos nuevos ricos eran, porque tenían orígenes populares, eran tildados de cholos. Y el hecho de estas mujeres, porque son mujeres que empiezan a acumular recursos, el caso de Arteche confirmaba, y en otros casos, mostraba que estas mujeres estaban adquiriendo recursos porque tenían activo. El mercado, a diferencia del Estado, no estaba regulado. Entonces la mujer de pollera podía, que era lo que decía Barragán, circulaba entre el mundo rural y urbano y acumulaba dinero. Entonces, no, eso es lo que está pasando. Entonces, si se dan cuenta, tal vez les he contado un poco el tema, pero he ido de un lugar a otro, entonces he seguido una pista, otra pista, otra pista, y estaba construyendo la pregunta. El ejercicio no ha sido tanto preocuparme porque me ha pasado ahora que soy profesora, yo me tengo que preocupar cuán sociológico es algo, o cuán literario es algo, porque la primera pregunta que me hacen los estudiantes es, ¿y cuál es el método para, o por qué esto es, quién ha hecho esto y por qué esto es sociología? Digamos, tal vez es demasiado literario. Yo en ese momento no tenía esa preocupación, yo creo que eso me ha permitido medio obrar libremente y escribir un texto que yo creo que los de literatura no consideran mucho que sea literatura, digamos. Y he utilizado, hablando de fuentes y de metodologías, hay una diferencia, digamos. Nosotros en literatura no tienes metodologías demasiado estandarizadas, no tienes metodologías, no tienes libros metodológicos. ¿Por qué? Porque el corpus es importante y cada corpus, cada texto, cada imagen, tú la trabajas según el material que tenga este texto. Lo que he hecho más sistemáticamente ha sido el trabajo de archivo histórico, digamos, ahí he trabajado más bien una metodología más tradicionalmente histórica con documentos, pero en la literatura he visto, digamos, he sacado párrafos y he buscado fuentes. Lo que sí pienso, digamos, después de estos años, es que el trabajo textual, el trabajo con textos, sean textos literarios, sean imágenes, como hace por ejemplo la Silvia Rivera con su sociología de la imagen, para mí es un trabajo profundamente empírico, es empírico, porque no es un trabajo especulativo. Es decir, yo no estaba diciendo, el problema es decir que, primero, que estos personajes corresponden a la realidad, posiblemente no, son representaciones de una época. ¿No? Estos trabajos, yo revisaba las novelas, revisaba el trabajo de archivo y me basaba estrictamente en la información textual que podía conseguir, por eso siempre hago énfasis en la información textual. En segundo lugar, estos trabajos de representación, si es que se vuelcan, me parece que deben realizarse a largo plazo, requieren cierta larga duración. Es bien difícil encontrar transformaciones en las representaciones de lo que uno quiera en 10 años. En 10 años no es un tiempo suficiente para producir transformaciones en los imaginarios, en las representaciones. Uno tiene que agarrar por lo menos 50 años, si no más.
No es tan complejo en Bolivia, porque yo no sé, ahora están, una de las cosas, por ejemplo, que está haciendo Franco Moretti, está estudiando las representaciones de la literatura inglesa, por ejemplo, del siglo XIX. El problema es que la literatura inglesa debe ser 800 obras, 1000 obras, y lo que están empezando a hacer para estudiar representación, para que se fije que es completamente empírico esto, como es tanto corpus, no puedes leer 800 novelas, ¿no? Y analizar la representación. Lo que están haciendo es análisis estadístico de términos. Entonces están convirtiendo el estudio de las representaciones, por ejemplo en literatura, si tienes buenos PDFs, en análisis, análisis de discurso, de términos que aparecen, de frecuencias, de relaciones, porque los corpus son gigantescos. En Bolivia no debe haber, no sé, no creo que en la primera mitad del siglo XX debe haber, digamos, no más de unas 100 novelas. O sea, es un corpus manejable, tú podrías revisar esa y revisar las transformaciones. Entonces se necesita un trabajo, digamos, extenso, ¿no? En términos, las representaciones no cambian de un año a otro, de una década, demoran mucho más tiempo, ¿no? El otro ámbito, digamos, que me ha sido útil, digamos, he ido aprendiendo así. Cuando me habían dicho, y esa es una advertencia para los que hacen trabajo de archivo, que es más importante quizá para los demás, pero para todos, yo había confiado, tienes que ser riguroso y leer todo lo que hay sobre algo. Años después, por ejemplo, salió una nota que me reclamaba que no había visto un texto de Pérez, la mentalidad chola en Bolivia, y de verdad no lo había visto. Yo decía, pero ¿por qué no lo he visto? Si yo he visto he visto los catálogos en Estados Unidos y los catálogos acá de las bibliotecas buscando novelas e información sobre el tema. Los catálogos no siempre son confiables. Por ejemplo, yo para el periodo que trabajo ahora, yo trabajo la primera mitad del siglo XX, yo utilizo bibliografías. Porque siempre les comento a mis estudiantes, el paso de los catálogos en fichas de las bibliotecas al catálogo digital no ha sido un buen paso, porque mucha información se ha perdido en ese paso. Y si tú revisas el catálogo digital y no este libro, es como si no existieran. Y sin embargo existen estos libros y puedes verlos en los catálogos en fichas. La otra cosa, por ejemplo, a veces están mal catalogados. Yo he encontrado varias obras de teatro que alguna gente me dice, pero esta no sabía que existía o no la había encontrado nunca, porque estaban empastadas en 5 obras de teatro empastadas en un solo texto y solo salía el título del primer texto. Entonces encontré ese tipo de problemas. Cuando uno trabaja archivo y cuando uno trabaja ese tipo de información textual, es fundamental que trabajar a la antigua con bibliografías. Ahora, yo sé que las bibliografías, por ejemplo, la que yo uso es les doy a los estudiantes, la de Arturo Costa de la Torre, que es de 1908 a 1968. Para el 19 son los trabajos bibliográficos de Gabriel René Moreno. Después del 68 no hay bibliografías, es más difícil encontrar todo lo que se ha escrito sobre un tema, porque hay muchas cosas que no están catalogadas, estudios de ONGs que no han entrado a una biblioteca o no han sido bien catalogados. Entonces, a veces no es tan consistente revisar, porque yo decía, yo he revisado todo, pero no, me he dado cuenta con los años que no, cositas me han faltado, y era porque no tenía este conocimiento de catálogo, ¿no? Entonces hay problemas en la información, hay que tener cuidado con el relevamiento de la información. Otra cosa que me ha pasado es, yo creo que lo que les decía, ahora además doy clases en 2 carreras, yo creo que ya no voy a hacer clases de sociología, porque ya he dicho, prometí no hacer en un consejo facultativo para que solucionen nuestros problemas, que me acusaban de estudiante. Entonces tengo la libertad más o menos de avanzar mi investigación y seguir mis propias inquietudes, digamos, ¿no? Mis propias búsquedas. Pero sí me he dado cuenta, ya enseñando en ambas carreras, que está bien tener la flexibilidad de seguir tus propias ideas, pero al mismo tiempo es bien importante ser riguroso en cada disciplina que emprendes. Porque puede pasar que a nombre de hacer estudios interdisciplinarios nos hacemos superficiales en ambas cosas. Es bien difícil que venga alguien a hablar de sociología, que no maneje, ¿no? Cómo se construyen los objetos de estudio en sociología, las metodologías, pero es lo mismo que pasa, no sé, por ejemplo, alguien que ha estudiado cosas tan técnicas como arte, por ejemplo, no puedes hablar de cuadros sin saber del lenguaje técnico referente a la pintura, sin saber ciertas corrientes, lo mismo que en literatura. Yo, por ejemplo, en esta época no entendía bien, yo trabajaba la literatura como una fuente primaria, ¿no? Luego mis colegas de literatura me escuchaban y decían, porque la otra cosa que te das cuenta en la otra disciplina es, no es una fuente pues, de información, es lo central. El lenguaje y la preocupación por el lenguaje se convierte en tu objeto de estudio, no solamente
es un texto que te da información A, B o C, sino hay una manera en la que está escrito, una forma, un género, un lenguaje que hay que estudiarlo porque es parte fundamental. Eso he ido aprendiendo con los años. Y ¿no? igual en sociología, entonces me doy cuenta que el tener una cierta profundidad disciplinar te ayuda a ser más consciente de lo que estás haciendo, a hacerlo de mejor manera. Y yo no sé si sirva, pero es una cosa que yo voy a plantear, por ejemplo, ¿no? en las jornadas académicas cuando tengamos. Me doy cuenta, por ejemplo, porque doy teoría de la ideología y problemática ideológica, según esas experiencias, que a veces cuando hablamos de ideas, las ideas no están en el aire, digamos, no tienen alitas y vuelan. La materialización de las ideas está en el lenguaje. Si nosotros queremos estudiar seriamente discursos, representaciones, hacer análisis textuales, no podemos especular en el mundo abstracto y ¿no? casi angelical de las ideas. ¿No? La vía empírica para trabajar la materialización de las ideas es el texto, es el lenguaje. Entonces yo creo que es importante eso, me parece que es una veta importante para trabajar todo el proceso de representación, etcétera, que digamos que no es un invento, está en el texto y es trabajarlo y es revisarlo. Eso he aprendido, no hay que zafarse de las disciplinas, pero tampoco hay que limitar tus temas de investigación no solamente a la disciplina. Finalmente, la pregunta de investigación, la preocupación que tengas, yo no hubiera podido hacer lo que hago si mi fuente de análisis no era la literatura, porque el archivo no me daba. Entonces, a veces mi pregunta me conduce a trabajar con cierto material. No va a determinar todo el material con el que estoy trabajando, ¿no? La pregunta me lleva a explorar ciertos materiales y ciertas metodologías. No debería ser al revés, aunque por supuesto requiere rigor metodológico. No, finalmente, creo que ya me he extendido, ¿no? Les contaba esto de que he chayado, porque una historia curiosa, cuando he defendido la tesis del 2006, y también no dije creer en su trabajo, porque a veces, ¿no? Es difícil. Entonces llego con mi borrador, ya mi tesis defendida del 2006, y tengo un ¿no? recién colega aquí de la carrera que había sido mi compañero de la universidad, lo respeto mucho y le entregué el manuscrito, yo creo que debe ser 2006, ¿no? Y lo leyó la tesis doctoral y me recomendó, no va por ahí la cosa, me dice, ¿no? Ahora estamos en proceso de cambio, lo ha leído más identitariamente, tiene razón, me lo he guardado 5 años, le he creído, no sé por qué he dicho, sí tienes razón, ¿no? Tal vez el tema indígena es más fuerte, digo, pero yo no estaba apostando por una identidad, por eso le llamo lo cholo, porque justo lo cholo era el lugar donde es difícil que alguien se proclame como cholo. Me gusta este término porque es problemático siempre, en el pasado y ahora, no es tan fácil, ¿no? Entonces más bien era una problematización de identidades. Entonces el libro salió varios años después, salió el 2011, creo la primera edición, y el 12, y ahora se ha agotado, y el convenio fue con el PIER y con IFEA, el Instituto Francés de Estudios Andinos, y como no han agotado sus libros en Lima, no me dan permiso para una reimpresión. Entonces yo espero resolver y tener una nueva edición, me gustaría, y si no, no importa fotocopias, pero ese es el camino. Me ha enamorado esa investigación, además el doctorado, entonces yo les digo, puede convertirse en un trabajo, ¿no? De por vida, y vas viendo y vas explorando ahí, pero es fascinante. Entonces ese ha sido el ejercicio ahí, han visto medio, ¿no? Con tropiezos y búsquedas largas que ha llevado este libro. Eso es, muchas gracias. Gracias, Lina, por compartir sus experiencias. Vamos a hacer una ronda de preguntas, pero sin antes, yo quisiera un poco que nos compartas tus experiencias, ese bosquejo, esa experiencia de bosquejo en los archivos, ¿no es cierto?, para poder encontrar información de representaciones, de cronologías históricas, porque lo que a mí me ha llamado la atención, digamos, al ver, digamos, tu texto, es que cómo el concepto cholo está presente en la representación de las novelas, y cómo has podido encontrar, o por lo menos seleccionar las obras, no sé, qué obras vas a incorporar para tu análisis. Porque recuérdense, por ejemplo, el texto de Medinaceli, ¿no es cierto?, es un trabajo para mí, digamos, excelente en términos de interpretación, de reflexión, ¿no es cierto?, sobre este tema, aunque quizás él no haya pensado, digamos, en ese tema, ¿no? Pero en su representación refleja, digamos, ¿no es cierto?, en el texto. Eso por un lado. Y por otro lado,
un poco enfatizar esta cuestión de carácter más metodológica de búsqueda de información, ¿no? Es decir, en un momento uno puede decir que, bueno, no tengo información para este tema, ¿no? Pero después uno se siente, ¿no es cierto?, que hay cualquier cantidad de información sobre mi tema. ¿Y cómo priorizamos? ¿No? O sea, hay muchos estudiantes, por ejemplo, en la carrera de Sociología, hay momentos en que se sienten que están prácticamente atosigados con cantidad de información, están intoxicados, no saben cómo elegir, cómo seleccionar. ¿Cómo lo has hecho, digamos, en términos de selección de obras, de las novelas? ¿Qué prioridades le has dado para poder, digamos, incorporar a tu trabajo como parte de la información? Eso, digamos, y una rondita de preguntas, por favor. ¿Alguien quiere? Mario. Hola, hola. Yo quería hacer una pregunta bien concreta, continuando un poco la exposición del mes anterior de David, que justo está ayudándonos, que está ahí como moderador. David nos contaba un momento, creo que todos nos pasa cuando estamos investigando, un momento de un tropiezo, de una desilusión, o de estar perdido un poco, ¿no? Tú contabas cuando llegaste ahí a Chapar y te costaba entrar, y un poco tú volviste a tu memoria, a tus relaciones sociales para volver a entrar a tu estudio. Y también tú, Jimena, nos contabas como esos momentos donde no sabías qué estabas viendo, donde esos momentos diríamos, de donde uno está perdido, entre comillas. ¿Y cómo superas esos momentos? Porque veo también que muchos de nuestros estudiantes les pasa eso, se decepcionan, se deprimen. ¿Y dónde encuentras la fuerza para seguir? Porque investigar de verdad, cuando uno hace con cariño, es un trabajo bastante complejo, ¿no? Bien, gracias. ¿Alguien más? Allá, por favor. Buenas noches, gracias Jimena por la exposición. Tengo una consulta. La primera es, al parecer, una dificultad para emprender una investigación es manejar los tiempos, porque en anteriores exposiciones el doctor Paz nos indicaba que él tuvo que parar su investigación porque la institución ya le decía, ya hasta aquí nomás, le tenía su cronograma. De igual manera, el liceo ya nos decía que tenían un programa rígido, y quería saber sobre tu experiencia en ese sentido. Después, otra duda es, ¿en qué momento tú dijiste, ya, hasta aquí, ya tengo toda la información necesaria para empezar a redactar mi informe final, sino la tesis como tal, ¿no? Gracias. Bueno, ¿alguien más? ¿Podemos empezar con eso? Sí, una perfecto. Sí, yo trabajé todas las obras, ¿no? O sea, pero era un corpus manejable, de nuevo digo. Entonces yo empecé a revisar primero el siglo XX, que había estado trabajando, y luego el XIX. Entonces mi ejercicio fue todas las novelas que podía encontrar y leer, irse vinculando con mi tema adentro. Entonces empecé a recopilar. Esa es la otra cosa, no puedes trabajar representaciones como un discurso, ¿no? Requieres un corpus más o menos grande, porque el siguiente punto es, y es un poco, yo creo, el momento en que el tropiezo se supera. Pero yo creo que me he dado cuenta que ya había una posibilidad, ya había una investigación ahí, cuando he empezado a recolectar ese corpus de novelas, porque con el archivo todavía no hacía nada, la información de archivo no me daba todavía, no, era muy dispersa y fragmentaria, ¿no? Medio azarosa, y no encontraba el asidero en esto de identidades que yo quería encontrar, no que yo quería observar. Entonces, cuando empiezo a ver el corpus de novelas y empiezo a ver que en ese corpus variaciones por cronología, ahí está, ¿no? Ahí me doy cuenta que había un tema y que estaba trabajando ese tema. Entonces, el primer momento es la recolección de todo lo que yo podía encontrar. Por supuesto, ya había desechado archivo, no me servía, salvo que saliera muy... Yo había trabajado, la señora Arteche, no en el folleto, no decía, no, esta señora de la joya era Chol, no decía eso. Yo había visto una foto y un retrato en Paredes Candia, entonces yo sabía que se trataba de una mujer joyera, entonces podía trabajar archivo.
pero en los demás casos me di cuenta que el archivo no sirve inmediatamente, la novela sí. Entonces empecé a estudiar la novela de la época, pero era medio obsesiva, porque cuando uno está revisando información hay un montón de cosas que sé que he leído y no me acuerdo, porque si no, no había el personaje Cholin a un lado, no sirve, no leía, ponía este lado. Entonces, una vez que acumulaba la información, empecé a organizarla. Y la organización que funcionó, es como que empiezas a tener una cantidad de información, y yo creo que la siguiente etapa es empezar a intentar hacer algún orden de esto. Yo empezaba a organizarla y me di cuenta que las formas de organización que tenía eran, por ejemplo, la primera mitad de los primeros 20, 30 años, la imagen de la mujer de pollera es la fe fatal. Y luego se convierte en madre de la nación. Entonces ya tenía estas dos grandes separaciones. Y como tenía estas dos, quería saber qué pasaba en el 19. Yo entré al 19 y me di cuenta que podía tener 3 periodizaciones. Ahora, ¿cómo sé que era hasta aquí? Pero tal vez podría de ser diferente para nosotros ahora en la carrera, porque a mí me habían pedido hacer una tesis por capítulos, ¿no? Tiene que ser una introducción, una conclusión y unos capítulos al medio, tienen que ser capítulos temáticos. Lo que significaba que mi proyecto, todo mi análisis, digamos, la entrada teórica, que es muy básica, ¿no? Cuando hace su reseña el James Dunker le dice, y me alegra porque solamente tiene una referencia teórica, la de Foucault. Y era cierto, en ese momento no me servía la teoría, entonces yo trabajé realmente, me servía eso muy puntualmente, ¿no? Los demás si no me servía no estaba, porque era una época en la que no se dejen fascinar tampoco, si no te sirve. Todos mis compañeros porque la literatura, todos estaban trabajando de Derrida, y eran unas cosas así, entonces a mí no me servía de nada, entonces yo no usaba, si no me servía no usaba, entonces no citaba, por supuesto. Entonces, cuando me di cuenta que tenía para hacer cuando apareció la tesis en la mente, había 3 capítulos, cuando la Chola es considerada una femme fatal, ¿no? Una mujer promiscua, cuando la Chola es considerada la madre de la nación, y el 19, donde no aparece con personaje, me detengo, porque ya tenía la tesis, ¿no? Ya estaba dividida en 3 capítulos. Entonces lo que empiezo a hacer es, ahí me detengo, es organizar el corpus en esos 3, diferenciarlo porque se diferenciaba, y la siguiente pregunta era preguntarme por qué se diferenciaba, y entonces ahí vuelve la información de archivo, un poco algo más de archivo. No pruebo procesos de movilidad, pero puedo dar señales importantes que muestran que estos momentos son diferenciados porque estamos en diferentes momentos de ascenso social de sectores populares, se abren ciertas compuertas de ascenso social. Entonces eso nos ayuda a hacer una explicación un poco más histórica del corpus. Pero es cuando yo logro clasificar mi corpus y nos diferenciar en 3 grandes segmentos que digo, aquí está la tesis. Entonces es el momento en el que ya no reviso novelas, paro ahí. Entonces la priorización, claro, es que bien, revisas todo hasta que empiezas a encontrar dónde puedes observar. Yo descarto archivo, trabajo más estadístico, memoria, censo, toda esta información que estaba revisando, que la he revisado y me ha servido para conocer una época, no es información que luego botas. Por supuesto, estaba viendo la bibliografía y cositas, guías comerciales, lindas las guías, alguna día puedo volver. De la información que yo he revisado, he debido usar un 30%. Tengo un montón de fichas, saco fotografías, un montón de información que no he revisado. Entonces, uno al principio no sabe y releva, ¿no? Hasta que el momento que te das cuenta que lo vas a usar. Pero no es pérdida, porque yo, por ejemplo, me he quedado trabajando la época. Entonces, me ha servido esa información contextual hasta ahora. Hay cosas que no me acuerdo, pero otras me han servido. Entonces, la inmersión en un periodo, tienes que llenarte del periodo, del fenómeno, ¿no? Ver las discusiones. La otra cosa importante es, por ejemplo, y esto estaba haciendo en mis clases ya antes, tienes que ver los debates, porque finalmente la academia siempre hablas con alguien, ¿no? Entonces yo, por ejemplo, estaba revisando en la introducción, aparece y luego en los capítulos, ¿quiénes están discutiendo el mestizaje y por qué? Y en qué periodo se entrevistaban las discusiones de la Silvia con la Alison, por ejemplo, y mi hipótesis del mestizaje, la Silvia después, todas estas discusiones para entrar un poco a decir algo. Ah, sí, pero no, fíjense, en esto pasa eso y ha cambiado así, entonces es importante ese ingreso, pero el tiempo, tal vez yo no tenía cierta prioridad que me daba, o sea, cierto apuro, porque me da miedo que no me habían dicho un tiempo, digamos, pero más o menos yo tenía mi beca, iba pidiendo de recursos, ya estaba viviendo acá, vivía en Ecuador, entonces el doctorado, a mí no me habían puesto una fecha específica, yo podía demorarme más, me demoré, el doctorado, me fui doctorado en 5 años, yo me demoré 6, me tomé un año más para la tesis, pero si hubiera necesitado tomarme un año más lo hacía.
porque tenía que salir una cosa buena, ¿no? No siempre tenemos esta cierta disposición. Y tampoco se trata, también era diferente, yo estaba haciendo la tesis doctoral, entonces tenía que salir buena, porque no ya estaba en ese punto. Tal vez la de licenciatura tienes que ser más práctico porque realmente te toca más tiempo. Entonces en este caso tomé nomás el tiempo que era necesario. La otra cosa buena que tiene, yo les digo, que es una maravilla, realmente es condición material importantísima. Yo estos 6 años no trabajaba. Mi trabajo, yo estaba becada, mi trabajo era dar una materia. Yo enseñaba español porque era lo que daba, ¿no? Porque era la primera lengua, siempre hay trabajo para dar clases en la universidad, daba una clase de hora y media de lunes a jueves, ese era mi trabajo, pero a cambio de ese trabajo yo tenía todo el tiempo para hacer mis materias, leer, investigar, ¿no? Y luego podía venir acá, no tenía materia. Entonces yo tuve esos 5 años materialmente, casi tiempo completo, para dedicarme a esto. Entonces es importante intentar lograr ciertas condiciones materiales después, porque es bien difícil, en mi experiencia, por ejemplo, con la maestría, el tiempo, no te puedes inventar, entonces trabajas 8 horas en tu oficina y llegas a tu maestría de noche cansado, tienes que considerar cuántas horas tienes para trabajar. Tengo 2 fines de semana, pues calcular tus horas con tus fines de semana, porque tienes que dormir, tienes que hacer otras cosas. Entonces el tema del tiempo es importante intentar lograr o becarte, tú trabajar 2 años y dejar 1 año para poder hacer un ejercicio de lectura intenso un tiempo, porque no tienes mucha idea de lo que vayas a encontrarte en la investigación, ¿no es cierto? Entonces ni cuánta información requieras, ni cómo van creciendo los temas. Entonces yo creo que sí, la pregunta por el tiempo es clave porque es materialidad, ¿no? Y cierto uso. Gracias. Quizás una rondita. Yo tengo una inquietud más, quizás alguien más quiere consultar. Por ejemplo, en tu trabajo se ve, digamos, esa capacidad de síntesis de las lecturas de las novelas, básicamente, ¿no es cierto? Y también de los textos académicos. Es decir, ese tránsito, ese trabajo, ese puente entre la lectura y la redacción, ¿no? Hay un intermedio, digamos, un sistema de fichas, es decir, ¿cómo manejas, digamos, esa información? ¿Qué experiencia tienes para poder sintetizar en un par de líneas, ¿no es cierto?, la contribución de una novela, de una contribución más de un trabajo empírico, ¿no es cierto?, que te ha permitido básicamente articular tus ideas, ¿no es cierto? Es decir, a veces los estudiantes cuando se les dice, bueno, hay que hacer, qué sé yo, una bibliografía comentada, una reseña crítica, ¿no es cierto?, o sea, hay esa dificultad. Por lo menos en mi experiencia yo utilizo esto como un recurso metodológico para seguir revisando, acudir una y otra vez, ¿no es cierto?, que te permite reflexionar. Entonces quizás eso nos podrías comentar brevemente, ¿no es cierto?, respecto a ese tránsito entre la lectura hasta la sistematización de la información. No sé si alguien más tiene una consulta. Bueno, gracias. Yo tengo una pregunta. Tú dices que en esa época los intelectuales escribían, digamos, estigmatizando a la chola. ¿Tú crees que en la actual coyuntura hay algo de similar cuando, por ejemplo, en un principio se decía que los indígenas eran la reserva moral de la humanidad, pero cuando con el tema del fondo indígena han metido la pata, digamos, y a partir de eso la clase dominante o los medios de comunicación los satanizan todo el tiempo? Ya los indígenas dicen, no, ustedes son lo mismo de corruptos, ¿no? Esto digo también porque había crisis de agua en La Paz, creo que el año pasado, y llamaban a la radio panamericana, hay un programa por las tardes, y una señora decía, es que con este gobierno ahora las campesinas, las cholas, las indígenas tienen dinero y ahora ya tienen su casa, departamento en Sopocachi, Obrajes, en la zona sur, y estas campesinas derrochan agua porque en el campo ellas, digamos, ven todo el tiempo correr agua en los ríos. Por eso es que gastan agua, lavan sus polleras, su ropa que es, digamos, más puntosa, entonces derrochan agua, por eso es que no hay agua. Entonces, por eso es mi pregunta. ¿Alguien más? Por favor. Ya. Cerramos ahí. Sí, cerramos. Sí, yo lo que hacía era, revisaba y hacía fichas, hacía fichas textuales, ¿no? Porque iba a trabajar, porque claro, fíjense, yo estaba, mi corpus, bueno, también cuando tus entrevistas, ¿no? Las novelas, yo para evidenciar una representación, hago mis citas textuales.
¿no? Mostrando, digamos, cómo aparece la representación y luego obviamente de qué periodo se trata, quién es el autor, ¿no? y la época en la que se está reflejando. Entonces, ha sido un trabajo bien sistemático de elaboración de fichas textuales y algunas veces apuntes, digamos, de evaluaciones mías, comentarios, ¿no? Tenía cuidado, una cosa, por ejemplo, que a mí me está pasando, yo igual a los estudiantes que están haciendo tesis les pido fichas, estoy haciendo cada vez más, porque sí, por ejemplo, a veces veo una ficha que han hecho y el texto, y no hay mucha relación. Entonces, pero ¿cómo estás fichando? Si no hay o es muy escueta, muy rapidita, un resumen, entonces no puedes desarrollar más. Entonces, yo también creo que prestarle atención al momento de fichar es importantísimo, porque cuando estás fichando te puedes dar el gusto de detallar el argumento, estás detallando el argumento, lo que está diciendo y no sé qué. Entonces, ese detalle te va a permitir luego, digamos, tener más ideas, desarrollar tus ideas, porque el momento que estás haciendo esas fichas, estás desarrollando tus ideas. Las fichas del corpus, pero cuando estás fichando estado del arte, estado de la cuestión, igual, porque lo que estás haciendo es darte cuenta en el detalle qué argumento está en juego. Por ejemplo, están disputando un argumento, hay dos posiciones, tienes que lograr ubicar qué posiciones son estas, porque en un punto, digamos, tu trabajo de campo podría darte argumentos para discutir con esas posiciones. Entonces, bien importante las fichas que se realizan, yo también voy pidiendo. Entonces, yo hacía fichas detalladas, tengo todavía las fichas, luego me doy cuenta que las fichas sí se están haciendo, estás pensando en algo. Por eso tu lectura es bien selectiva, también pasa eso, yo pensaba que me iban a servir mis fichas luego, no tanto, sí sirven en algunas cositas, se recuerdan, pero cuando estás leyendo un texto por otra razón, la lectura es diferente, también pasa eso, me parece, o sea, volver a un texto con otro tema cambia tu lectura, entonces te toca construir otra ficha, no ver ahí, no, a veces yo decía voy a guardar mis fichas porque me van a servir, pero hay momentos puntuales donde hay que volver a la lectura porque estás mirándolo desde otro lugar. Entonces, hago fichas detalladas hasta ahora. Yo todavía trabajo, cuando hago las lecturas, trabajo fichas. Y fíjense, queda tanto eso que las personas, toditos han pasado clases conmigo desde el primer semestre, nos vemos en el primer semestre. Fíjense, el trabajo en aula es bien textual. ¿No? Es análisis detallado de las 20 paginitas de ese día, qué dice este párrafo, cuál es la idea, o sea, es ese ejercicio de, porque al final lo que somos lectores, digamos, y luego producimos, pero somos lectores. Entonces, esa capacidad de lectura es importante y es rigor nomás, si te aburre ya ni modo, hay que nomás seguir haciendo, digamos. Y uno no entra a temas, luego es importante no entrar a temas que no te gusten o que sean arduos, por ejemplo, no que te parezcan demasiado, ¿no? difíciles. Yo ya me he acostumbrado a revisar novelas, ya economía, duro. Volver a hacer trabajo de campo, yo hacía revisar estadísticas, ahora me costaría harto, no sé si haría, pero es también eso, ¿no? Que te guste y que estás. Es también, estábamos viendo esta mañana, y me ha quedado eso, es artesanía, es el nivel de artesanía. O sea, ya no, a veces no tenemos el tiempo para hacer las cosas a detalle, con las manos. Este es un ejercicio, es material incluso, que no es tan abstracto, no estás ahí sentado pensando, estás leyendo, ¿no? Estás leyendo, estás agarrando el argumento, lo estás desmenuzando, es bien artesanal el trabajo. Y es ese amor también del trabajador manual. Pero es la manualidad, porque nuestro trabajo manual son libros, ¿no? Y luego las entrevistas, seguramente, el trabajo de campo fuera, pero también el trabajo de archivo es bien manual. Manual es manual, nada, pues es trabajo de artesanos para producir algo así, porque luego vienen estudiantes que también dicen, no, tengo un estudiante que me dice, quiero hacer mis análisis cuantis, meter todo el programa y se emociona. Y está bien como herramienta, pero eso te puede hacer olvidar la importancia de la artesanía de este oficio. Cosa que nos decía hace años Silvia, yo me acuerdo, no, esto es mal, y es cierto, acabas trabajando siempre con lo artesanal, es un ejercicio bien artesanal, entonces eso. Gracias. Mira, un comentario sobre eso. Y yo creo que es importante esto, lo que decía Jimena. En primer lugar, cuando uno revisa un texto, está revisando en su mente, ¿no es cierto?, con un objetivo, con algo que tiene que investigar, ¿no es cierto? Entonces, ficha, extracta, aunque sea textual o parafraseada,
con esa idea, ¿no? Con ese pensamiento. Y anota, comenta, ¿no? Eso es lo que generalmente yo hago, comento inmediatamente, pero sirve para ese tema, ¿no es cierto? Y posiblemente esa misma ficha o esa misma bibliografía comentada no vuelva a usar para otras investigaciones, ¿no? Por eso es, digamos, un trabajo artesanal. Y a veces cuando uno quiere abordar otra temática, bueno, ese texto es pertinente, pero tu ficha ha sido vista desde otra óptica, con otro enfoque, ¿no es cierto? Descubres cosas nuevas. Exactamente, es decir, ahora, una cosa que yo también he visto importante es lo siguiente: cuando uno empieza a leer los textos, bueno, comprende el argumento, va por donde está yendo, digamos, el autor, ¿no es cierto? Y de pronto se le ocurre unas imaginaciones, ¿no es cierto?, bastante nuevas, bastante en ese momento. Pero cuando no anotas tu comentario, ¿no es cierto?, de repente, digamos, se te va, ¿no? Es decir, ya has pasado a leer otro texto, ¿no es cierto? Es importante fichar desde mi punto de vista y luego hacer un comentario en relación al tema que tú estás trabajando. Y ese es el trabajo artesanal que decía Jimena. Eso quiero simplemente comentar, pero creo que tienes. Y antes de ir a la última pregunta, ¿saben qué es la otra cosa que hay que estar bien? Siempre tener como una lectura de segundo orden, digamos, de segundo nivel, entre líneas, y eso con libros, porque no funciona con, salvo que un ensayo muy bien escrito. Cuando estás leyendo, por ejemplo, yo les intento dar libros gruesos, o sea, un solo libro, porque cuando lees un solo libro, estás aprendiendo y estás fichando el contenido, pero hay una lectura debajo que te enseña a ser bien estructural, casi arquitectónico en tu lectura. Entonces, ubicas rápidamente este libro, estás leyéndolo, tiene 4 capítulos. Y lo que tienes que organizar en un punto es, ¿cuál es la idea central del capítulo 1, del capítulo 2, del capítulo 3, del 4? ¿Cómo se articula una idea con la otra? ¿Y cuál es el argumento que cruza el libro? Ese tejido es importante, porque cuando tú estás haciendo tu tesis y estás haciendo un trabajo, tienes que organizar, tienes que tener una estructura, tienes que ver cómo planteas una idea, y esa idea en un párrafo se articula la idea del siguiente párrafo y a la del siguiente párrafo, y estas ideas de esos 3 párrafos, digamos, estas posiciones acaban con una introducción que se puede explicar, se escribe al final, y una conclusión, ¿no? Entonces, es un ejercicio también, hay que leer libros completos, no solamente fragmentos, porque te enseña a pensar en estructuras que necesitas para escribir un todo, ¿no? O un ensayo bien elaborado. Por ejemplo, introducción, cuerpo, conclusión. No es fundamental, y eso estás aprendiendo mientras estás leyendo los libros. En relación a al tema de la estigmatización, a mí me parece igual, es como que yo pienso que en una sociedad donde hay procesos intensos, aunque diferenciados, no es que todo el tiempo hay movilidad social y ascenso social, me parece que eso es un trabajo pendiente todavía. Hay momentos de crecimiento económico donde la movilidad se acrecienta, hay momentos de estancamiento económico donde la movilidad se frena. Sin embargo, si ves movimiento en la estructura social, lo que no cambia es el discurso. O sea, no importa el momento de ascenso, de luchas entre las clases, por ejemplo, cuando tienes una noción de clases porosas, ¿no?, entre sí, lo que no cambia, lo que es más duradero es el discurso. Se apela al discurso racial y étnico para denigrar al de más abajo, y cuando se escala se borran los orígenes, digamos. No, mi abuelita no era pollera, mi mamá no era pollera, usted blanquea, ¿no? Es el discurso, y sin embargo es paradójico, porque es un discurso que no cambia, siempre es un repertorio a disposición para explicar el mundo, para explicar los temas, pero la estructura es bullente, no es una estructura estática. A mí me parece que, y esa tensión entre un discurso que no cambia y un discurso que se mantiene, y una estructura que se mueve rápidamente, es la paradoja de nuestra sociedad, ¿no? De esta sociedad. Entonces, no sé, pero aunque hoy día se usan estas estigmatizaciones, hay una relación. Yo creo, por ejemplo, estos sectores populares identificados a inicios del siglo, por ejemplo, no como aymaras, sino como mestizos o como cholos, estaban haciendo sus aprendizajes desde la colonia, el 19, inicios del 20 en el mercado. Entonces yo creo que hay una estigmatización, pero al mismo tiempo hay un aprendizaje muy fuerte del mercado. Yo creo que se trata de una burguesía no popular, ¿no? Como mencionaba Toranzo, las inquietudes de los 90. Entonces, aunque hay un discurso estigmatizador, siempre, como es lo que también dice la Silvia, ¿no? Entonces, digamos, la discriminación es encadenada, lo básico. El codazo que das hacia abajo es étnico, ¿no? No, pirocha, no, chola, nuevo rico, indio, y intentas lo de arriba. Pero este es el mecanismo precisamente de moverte. Es
es la paradoja, un discurso estático que siempre se utiliza y se reactualiza, digamos, con diferentes contenidos, como he visto, pero en una estructura que se mueve intensamente, y ese es un fenómeno que hay que seguir trabajando porque es paradójico. Cómo el discurso no cambia y las estructuras, por eso el discurso, a mí me llamaba la atención lo de los varones del Oriente. En el Oriente, ¿se acuerdan de la época del 2006? De qué fuerte el discurso racial, racista, y la estructura social se ha movido, somos más flexibles, los empresarios están felices con el más, o sea, las estructuras, los procesos económicos se acomodan rápidamente, son los discursos que no son coloniales, en ese sentido hay una duración colonial, pero la estructura social es bien bonita, en diferentes momentos. Eso, muchas gracias. Gracias, Irena, por compartir tus experiencias y pues, a todos agradecer por su presencia, y el siguiente mes vamos a estar también conjuntamente con el colega ya ahora, el hermano Javier Coma, ¿no? Y les invitamos pues a asistir su presencia al próximo mes. Muchas gracias. Buenas noches. Gracias.